23 de diciembre, el tema que les traigo de Navidad se llama La concepción de Jesús. Vamos a orar y que Dios tome el control. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande. Padre, toma el control de todo lo que podemos hacer, que seas tú dándonos sabiduría, discernimiento, Padre, y todo aquello que escuchen el devocional, Padre, que vean todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Perdona nuestros errores, nuestras debilidades y ayúdanos siempre a mantenernos firmes. Bendice al pastor, a su esposa, a sus hijos y bendice todo lo de la iglesia Emmanuel y todas aquellas personas que escuchen este devocional. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hoy venimos a nombre de la iglesia Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Y el tema se llama La concepción de Jesús. Le voy a relatar cómo fue concebido Jesús desde pequeño y una parte desde grande. Si quieren buscar en su Biblia, lo pueden buscar en Lucas capítulo 1, 35 y dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso lo pueden buscar en Lucas 1:35. La idea central es que el Espíritu Santo engendró a Jesús, Hijo de Dios. Al reconocer y valorar que la concepción de Jesús, hombre, fue obra del Espíritu Santo, conocer cómo el Espíritu Santo vino sobre María, comprender que el Espíritu Santo cubrió a María para encamar a Jesús, valorar cómo el Espíritu Santo engendró a un ser santo en la bienaventurada Virgen María y comprender que el Espíritu Santo procreó al Hijo de Dios. En resumen, la concepción de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, fue obra del Espíritu Santo que vino sobre la bienaventurada Virgen María. Este santo ser no tuvo pecado, aunque vino en semejanza de carne de pecado, pues no percibió la simiente de Adán, sino la simiente divina por medio del Espíritu Santo que lo engendró. Se pueden, ustedes dirán, ¿por qué está hablando de Adán? Bueno, porque cuando Adán pecó era un hombre perfecto. Nadie pudo cumplir la ley, solamente Jesucristo, Hijo de Dios. En el mes sexto del calendario hebreo, es decir, en el mes de Elul, a fin de la estación seca de la vendimia, equivalente a nuestros meses de agosto y septiembre, el ángel Gabriel anunció a María, mujer soltera, que vivía en Galilea, que ella sería madre de una criatura, la cual pondría por nombre Jesús, es decir, Jehová es salvación. La joven se asustó, claro que no se asustó, y extrañó, pues que era virgen y no había tenido relaciones con un hombre alguno. Gabriel le habló acerca de su futuro. Hijo, cuán importante sería. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso lo pueden buscar en su Biblia, en Lucas capítulo 1, 32 al 33. Entonces María le preguntó: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Eso lo pueden buscar en Lucas capítulo 1, 34. La Biblia habla de varias mujeres estériles que pudieron concebir hijos, pero siempre con la participación de un varón. María es el único caso bíblico de una mujer virgen que concibe un hijo sin intervención humana. Distintos son los nacimientos de Adán y Eva. En el primer hombre fue creado directamente por la mano de Dios, y la mujer, por la que hoy podríamos llamar clonación, o sea, a partir de una cédula extraída de un humano. O sea, fue Eva que la sacó
sacó Dios de la costilla de Adán. Los ejemplos bíblicos de las mujeres estériles que les voy a mencionar son Sara, la madre de Isaac, Rebeca, la madre de Jacob, Raquel, la madre de José, la mujer de Manoa, la madre de Sansón, Ana, la madre de Samuel, la Sunamita, cuyo hijo murió, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. En el caso de María, la madre de Jesús, es diferente. Era virgen, es decir, soltera, que aún no había tenido relaciones sexuales, y estando esposada con José, fue fecundada por el Espíritu Santo. La concepción de Jesucristo habría sido imposible sin la participación del Espíritu Santo. José, el esposo de María, al enterarse de su embarazo, consiguió repudiarla en privado, pero un ángel del Señor le dijo, pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Eso lo pueden buscar en Mateo capítulo 1, del 20 al 21. Fue el poder de Dios que vino a esta sencilla mujer de Judá. El enorme poder de Dios lo cubrió y fecundó en ella esta vida sobrenatural. Jesucristo ya era Dios, pero ahora nacía como hombre el reconocimiento de este doble naturaleza de Jesucristo. Fue establecido definitivamente en el concilio de Calcedonia del año 451 después de Cristo, en el siglo V. El Hijo se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Jesús compartió con la raza humana todas las sensaciones de cualquier mortal: la alegría, la tristeza, el llanto, el hambre, la sed, el dolor y la angustia, etc. Fue un verdadero hombre porque no teníamos un sumo sacerdote que nos pudiera compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo pueden buscar en Hebreos capítulo 4, versículo 15. En igual medida Jesucristo siguió siendo Dios, como lo declara la Escritura. Y eso lo pueden buscar en Mateo 3:17, que dice así: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de la luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oído. En Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en los días postreros. Eso lo pueden buscar en Juan 6:44. Yo soy el Padre, uno solo. Eso está en Juan 10:30. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida al Padre si no es por mí. Eso lo pueden buscar en Juan 14:6. El poder de Dios del Altísimo cubrió con su sombra a María. Ella fue fecundada en países del Medio Oriente, donde las temperaturas son altas y suelen haber gran sequedad. La sombra de un árbol es muy apreciada. Sentarse o recostarse bajo la sombra de una higuera o un molino refresca y es propicia para la meditación. Que Dios cubriera con su sombra a María significa que ella se ponía bajo la cobertura de Dios. El Hijo de María es un segundo Adán, como se lo dije ahorita, porque es perfecto. Adán era perfecto y el pecado entró por un hombre perfecto, y ningún ser humano pudo cumplir la ley. Solo vino Jesucristo, que era perfecto, para que hoy viviéramos bajo la gracia. El
la obra del diablo y da nueva vida a los que creen en él. En 1 Corintios capítulo 15, 21 al 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos obedientes, vamos a tener vida eterna. La encarnación de Dios, o sea, Dios hecho carne humana, fue un acto milagroso de la divinidad, en el que el Espíritu Santo concibió al ser de Jesucristo en el útero de María, de tal modo que no se transmitió el pecado a Jesús, porque María fue fecundada con la simiente incorruptible. La palabra simiente tiene dos acepciones en nuestro idioma castellano: semilla y seme. Cuando la Biblia habla de la simiente, se refiere al elemento masculino que produce la vida humana, no al femenino. O sea que la simiente se refiere al semen que contiene el espermatozoide y el plasma seminal que la transmite la vida biológica del ser humano. José, el esposo de María, estaba muy preocupado por el repentino embarazo de María, pero el ángel que vio en el sueño de la noche lo tranquilizó, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y se lo pueden buscar en Mateo capítulo 1:20. La palabra engendrado en griego significa geneao, significa procrear, multiplicar una especie, dar vida. Crear es tener hijo, engendrar, pero es un prefijo latino que significa movimiento hacia adelante, poner a la vista o estar a favor de él. Por lo tanto, procrear es una acción para tener hijos. María por sí misma no podía tener un hijo debido a la participación activa, un elemento procreado que podría ser un hombre, o Dios en su caso fue el Espíritu Santo quien procreó y engendró el Hijo de Dios en él. El Espíritu Santo procreó al Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Jesucristo será llamado Hijo de Dios por el hecho de haber sido procreado por Dios. Era Dios hecho hombre, Dios humano, la segunda persona de la Trinidad que se manifestaba en carne por primera vez. El Antiguo Testamento no se refiere al Hijo de Dios con esa palabra recién. En el Nuevo Testamento se habla con toda claridad del Hijo de Dios en 45 versículos. Podemos encontrarlo en unos textos veterotestamentarios refiriéndose al Hijo de Dios. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo quebrantará con la vara de hierro como vasija del alfarero, los desmenuzará. Esa porción de la que estaba leyendo se encuentra en Salmo, capítulo 2, del 7 al 9. ¿Quién subió al cielo y descendió? Es una pregunta. ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si se sabe, eso se encuentra en Proverbios capítulo 34, que son preguntas en signo de interrogación. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso lo encuentra en Isaías 7:14. Y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros.
Porque un niño se nos ha nacido, hijo no es dado, y es el principado sobre los hombros, y será llamado nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo el juicio en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso lo pueden buscar en Isaías 9:6. Honra al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Eso lo pueden buscar en Salmo 2:12. En el Nuevo Testamento son numerosos los testimonios de Jesucristo como Hijo de Dios. Dios mismo se refiere a Jesús como su Hijo, y hubo una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo pueden buscar en Mateo 3:17. Satanás enfrentó como Hijo de Dios y vino y él tentándolo le dijo: si eres Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en mano te sostendrá para que no tropieces con piedra. Eso lo pueden buscar en Mateo 4, del 3 al 6. Los demonios también reconocen y claman diciendo: que tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Eso pasó cuando Jesús estaba sacándole los demonios a un endemoniado y ellos le hablaron y Jesús los mandó a callar. Eso lo pueden buscar en Mateo 8:29. Los discípulos, entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Eso lo pueden buscar en Mateo 14:33. Pedro le identifica como el Hijo de Dios viviente. Él le dijo: ¿vosotros quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso lo pueden buscar en Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Jesucristo al reconocerlo, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentarse a la diestra del poder de Dios, viniendo en la nube de los cielos. Eso lo pueden buscar en Mateo capítulo 26, del 63 al 64. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Eso lo pueden buscar en Juan 3, capítulo 13. El que en él cree no será condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Eso lo pueden buscar en Juan 3:18. La palabra Gabriel sobre el futuro de Jesús son plenamente confirmadas por el Evangelio y la carta de los apóstoles. Jesucristo el Santo, ser engendrado por el Espíritu Santo en María, es el Hijo de Dios. La conclusión de que todo lo que le he leído, le puedo decir que la concepción de Jesús, hombre, fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María, el Espíritu Santo cubrió a María y el Espíritu Santo engendró al ser santo y el Espíritu Santo procreó al Hijo de Dios. Con este devocional quiero que tengan en cuenta que gracias a Él, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivimos
bajo la gracia. Y tenemos el privilegio que cada uno de nosotros tenemos una Biblia y podemos escudriñar todos estos versículos que les he dictado, si es verdad lo que yo le he dicho. Si Jesucristo no hubiese venido, viviéramos bajo la ley y no bajo la gracia como vivimos ahora. Porque antes nomás que tenían aceptado las personas que eran los profetas y los fariseos, los rabinos, o sea, eran ellos los que podían leer la palabra de Dios. En cambio ahora nosotros tenemos ese privilegio. Aprovechémoslo, porque lo que Dios ha hecho por nosotros, no por mí, sino por todo el mundo, es que lo reconozcamos y lo busquemos, porque van a venir tiempos difíciles, pero si todo el